Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy tenemos para todos ustedes la Parashá Shemini, que quiere decir octavo. Y eso está en el libro de Vayikra, capítulo 9, hasta el 11:47. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estudiamos la parashá anterior, la parashá Sav, y lo más importante fueron que estudiamos 10 tipos de ofrendas para el Eterno, las cuales estaban divididas en 2 secciones, 5 las más sagradas y las otras 5 las menos sagradas para el Eterno. Las más sagradas eran Olá, ofrenda de ascensión, Minjá, oblación, Shelamin Sibur, ofrenda de paz, de la comunidad Hatat, ofrenda de pecado, Asham, ofrenda de culpa, y las 5 menos sagradas, según la Torá, Shelamin Yahid, ofrenda de paz individual, Toda, una ofrenda de agradecimiento, Bejor, un animal primogénito macho, Maser Behemá, el diezmo de los animales, y finalmente Pesach, el sacrificio de Pascua. Y ahora ya sí, ya entramos directamente en la parashá Shemini, que quiere decir octavo. Y leemos Vayikra 9:1, y dice así: Aconteció en el día octavo que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. El Midrash nos da una explicación sobre este verso. Este octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año, lo que es el primero de Nisan, según Éxodo 42 y también el verso 17. El octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial en las Escrituras. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el día de la circuncisión de los niños varones, el octavo día después de la fiesta de Sukkot, que es llamado Shemini Atzeret, y la resurrección de Yeshua. Como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio de la creación del hombre, lo que podemos llamar el tiempo de jubileo, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra del reino para ser entregados por el Mesías al Padre. Seguimos leyendo. Capítulo 9, verso 2, y dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda de ascensión. Sin defecto, ofrécelos delante de Adonai. Llegó el momento para Aarón, como sumo sacerdote, de ofrecer su primer sacrificio al Eterno. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda por el pecado. En este caso, normalmente se da un toro por el pecado de un Cohen, de un sacerdote, según nos enseña Levítico 4:3. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Rashi, esto dice que fue con el propósito de expiar por el pecado de becerro de oro que se cometió en el monte Sinai, siendo este uno de los más grandes pecados de los Benei Israel. Aunque este pecado fue perdonado, cuando Moshe se humilló y clamó a la misericordia de Hashem. Aquí Moshe tomó su rol y papel mesiánico como intercesor y mediador para el pueblo de Israel. Aquí vemos cómo el Eterno aplica su atributo de misericordia sobre este pecado de Abodá Zará, de idolatría. Seguimos leyendo Levítico 9, 5 y 6.
Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moshe había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie ante la presencia de Adonai. Y Moshe dijo: Esta es la palabra que el Eterno ha ordenado que hagáis para que la gloria del Eterno se os aparezca. Bien, aquí tenemos que entender que para que en nuestras vidas podamos experimentar la gloria del Eterno, tenemos que seguir los siguientes pasos según acabamos de leer. Primero, esto es lo que el Eterno ha mandado, el estudio de la Torá. Segundo, que hagáis. ¿Qué quiere decir? La obediencia a la Torá. No solamente tenemos que leer, sino que también tenemos que hacer. La obediencia a la Torá con los motivos correctos. Así que cuando sumamos estos dos, la gloria del Eterno se manifiesta en nuestras vidas. El estudio de la Escritura, equilibrada con la oración, el ayuno, la alabanza, nos conecta con el Ruach Adonai, entrando en la obediencia, sometiendo a nuestra carnalidad, nuestra alma, a la voluntad del Todopoderoso, y así, como resultado de estos pasos de hacer, se muestra la gloria de Hashem en nuestras vidas. Seguimos leyendo. Vayikra 9:7. Entonces Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y presenta la ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Eterno ha ordenado. Muy bien, Moshe tuvo que repetir a Aarón, le tuvo que volver a recordar o empujarle de alguna manera que iniciara el sacrificio, acercándose al altar. Aarón parece ser que dudaba en su interior. Esto es lo que yo veo en la escritura. Pero Moshe fortalece a su hermano con estas palabras y le anima a tomar su cargo como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote. Aquí Aarón inaugura el sacerdocio por el cual había sido ungido por su hermano Moshe y llamado por el Todopoderoso. Tal vez Aarón no estaba muy seguro si había preparado todo correctamente, pues yo creo que también podía ser que tuviera miedo de ofrecer el holocausto de una forma inadecuada. Aquí debemos recordar que el Eterno ha provisto para todos los seres humanos, tanto en el tiempo de Moshe, en la primera redención, como en el tiempo de Yeshua, un altar donde dejar nuestros pecados, donde una vez nos hemos arrepentido, Él, Adonai, es fiel y verdadero para volvernos a perdonar y llevarnos a sus caminos. Tenemos que entender que la inseguridad de Aarón en ese momento, que fue el que realmente construyó el becerro de oro en el monte Sinaí, y en su interior estaría recordando y estaría avergonzado por esto. El Eterno ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso sagrado delante de Él. Adonai había perdonado a Aarón, si no ya estuviera muerto. Recordamos que Moshe tuvo que interceder por todo el pueblo de Israel. Pero ahora llegó el momento individual de iniciar el sacerdocio con los corbanot. Es posible que Aarón haya tenido mala conciencia durante este primer sacrificio, donde Aarón es un hermoso ejemplo del poder y perdón que tiene el Eterno sobre todos los seres humanos, incluso con estos grandes pecados de Abodá Zará, de idolatría, que son de los peores que hay.
Esto fue así en los tiempos de Moshe, pero desde los tiempos de Yeshua, si te has arrepentido de todos tus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy grandes en los ojos del Eterno, y si has confesado tus pecados pidiendo perdón, poniendo tu confianza en la misericordia del Todopoderoso, puedes estar tranquilo y seguro de que Él ya te ha perdonado, tal como nos enseña la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando somos conocedores de la Escritura, debemos siempre recordar que una vez que nos arrepentimos, Él ya se olvida de nuestros pecados, en el sentido de que nunca nos lo recordará ni nos lo echará en cara, como decimos en España, con el fin de humillarnos o avergonzarnos, haciéndonos sentir culpables. Esto es lo que hace el acusador a Satán. El Eterno lo reprenda. Cuando Adonai perdona, lo hace de verdad. Satanás, siempre que tú cometes un pecado, luego va a venir a recordártelo y a señalarte con el dedo. Pero Adonai perdona para siempre y olvida lo que has hecho erróneamente. Y Él considera como si nunca hubiéramos cometido ese tipo de maldades. Sin embargo, por el otro lado, hay un crecimiento en la conciencia del pecador arrepentido, acerca de la gravedad de lo que ha estado haciendo y de lo que está cometiendo. Esto no es para condenar o avergonzar a nadie, sino para enseñarlo acerca de la misericordia infinita del Todopoderoso. Y el resultado es como ejemplo se nos muestra, es la redención del Mesías. El Espíritu del Todopoderoso también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos no tengamos orgullo, sino que nos mantengamos en humildad y en corrección. Ciertamente, nuestros pecados han sido borrados y perdonados por Yeshua HaMashiach, representando los sacrificios del pecado. Pero conforme vamos creciendo espiritualmente, entendemos cada vez más la gravedad de las cosas que hacemos mal. Esto le llamamos una conciencia espiritual. Entonces, dentro de nosotros empieza a nacer una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a Hashem por la obra salvadora mediante el Mesías, el cual nos ha redimido y librado de la muerte. Seguimos leyendo, Vayikra 9:22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de paz, descendió. Aquí Rashi nos enseña o nos da un enfoque que Aarón, cuando bendijo al pueblo, utilizó la bendición sacerdotal, Birkat HaKohanim, que está en Números 6, 24, 26. Y dice así: el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Eterno alce su rostro y te dé Shalom. Seguimos leyendo, Levítico 9:23. Y Moshe y Aarón entraron en la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Adonai apareció
a todo el pueblo. Este momento para mí debió ser algo glorioso y a la vez lleno de luz y de esplendor. Pero nuevamente vemos a Aarón acompañado por Moshe, saliendo los dos del Mishkan. Entraron, ofrecieron la ofrenda de incienso. Esto me hace pensar que tal vez Aarón no se sentía perdonado por el pecado y por eso no habían visto la gloria de Adonai, la cual él había prometido mostrar a su pueblo. Así que hasta que los dos no salieron juntos, los dos hermanos, y bendijeron nuevamente al pueblo con la bendición sacerdotal, hasta ese momento que recibió el pueblo la bendición de Moshe y de Aarón como sumo sacerdote, entonces fue cuando la gloria de Adonai se mostró. Aquí puede haber dos razones por las cuales Moshe acompañó a Aarón al lugar santo. Primeramente, puede ser, entraron en el tabernáculo para que Moshe le enseñara cómo quemar el incienso, o también entraron en el lugar santo para suplicar juntos que el Eterno enviara su Shekinah, su gloria, la cual había prometido y sería manifestada. Nuevamente vemos la sabiduría del Eterno, la cual es insuperable en este hecho. Habían hecho todo lo ordenado, habían cumplido en obediencia lo ordenado por el Eterno, pero faltaba algo. Y era lo que hicieron juntos por bendecir al pueblo como Ejat. Esto, bendecir al pueblo como uno, esto nos enseña que lo único que finalmente puede traer la manifestación de la Shekinah del Eterno sobre todo su pueblo es la unidad de los hermanos, la armonía y ser Ejat, ser uno. Esto nos enseña el Salmo 133, donde destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal, como dice la Escritura. Ine matov, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Vamos a leer el Salmo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Eterno la verajá, la bendición, la vida para siempre. Si Moshe y Aarón no hubieran tenido esa unidad, no se hubiera manifestado la Shekinah del Eterno en ese día. Por lo menos yo lo creo así y nos demuestra la Escritura. Si no estamos viviendo en armonía, no vendrá la Shekinah sobre nosotros, individualmente y comunitariamente y también en nuestra familia. Seguimos leyendo, 9:24. Y salió fuego de la presencia del Eterno con la ofrenda de ascensión y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo clamaron y cayeron sobre sus rostros. Aquí está lo que todo el pueblo estaba esperando. Aquí la gloria del Eterno es manifestada justo después de la bendición sacerdotal por los hermanos. Cayendo fuego del cielo, consumiendo toda la ofrenda de ascensión. Esto debió ser algo poderoso, siendo ofrenda de olor grato para Adonai. Y Aarón entendió en su corazón, ahí fue donde Aarón, el hermano de Moshe, que había sido perdonado. Y aquí es iniciado en lugar, es instaurado el sacerdocio del sumo sacerdote, de Cohen Gadol, del pueblo de Israel en el Mishkan,
en los tiempos de Moshe. El sacrificio de este justo fue acepto por el Eterno. Leemos Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su deleite. Y también tenemos otro ejemplo donde nos vamos a apoyar, donde el Eterno solamente acepta ofrendas de gente que está alineada en su obediencia. Primera de Crónicas 21:26. Entonces David edificó allí un altar al Eterno y ofreció ofrendas de ascensión y ofrendas de paz. Invocó al Eterno y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar de la ofrenda de ascensión. Como he dicho anteriormente, este momento debió ser glorioso, donde el poder del Eterno se manifestó y todos se postraron sobre su rostro. Esto nos muestra y nos da un enfoque que cuando la Shejinah viene con poder, el hombre cae al suelo. Tenemos un ejemplo que podemos leer en Daniel 10:8 al 9, Juan 18:6, Hechos 26:14. En algunos casos se puede uno quedar ciego, como sabemos que le pasó a Rabbi Shaul en el camino a Damasco. Eso lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 9. Seguimos leyendo Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que él no les había ordenado. Esto es un punto interesante, el cual vamos a profundizar un poquito. El fuego extraño podría significar que haya sido sacado de un lugar extraño o oscuro. También se puede entender como ofrecer algo al Todopoderoso incorrectamente, fuera de lo enseñado y marcado en la Escritura por los sacerdotes. Estos dos hijos de Aarón estaban sirviendo sin haber recibido órdenes, aunque lo que hacían era correcto, vamos a llamarlo así. El problema no fue lo que ofrecieron, sino con qué actitud lo hicieron y con qué autoridad lo hicieron. Estas son preguntas que tenemos que poner en nuestro corazón y reflexionar sobre este hecho. Ellos, los hijos de Aarón, no tenían ninguna autorización para hacerlo y por eso murieron de un plumazo. El Eterno se los llevó por delante. Hay varias opiniones del por qué los hijos de Aarón murieron. Hay en la tradición de nuestro pueblo, dicen que era porque habían entrado al santuario borrachos, embriagados, saturados con vino. Por esto, más adelante, se da una orden a los sacerdotes que no podrán beber vino cuando estaban en el servicio, cuando estaban ministrando delante de Hashem. Levítico 10:9 lo podemos leer. También existe la opinión de que querían entrar en el lugar santísimo, puesto que este hecho es destacado en el Levítico 16, donde habla del momento cuando el Cohen Gadol entra en el Santísimo. El 16, 1, 2 lo podemos leer. Así que su error consistía en que hicieron esto sin consultar con su autoridad espiritual. Ellos ya se creían que podían hacer lo que les daba la gana. Esto lo podemos ver como un acto de rebeldía, lo cual trajo graves consecuencias con su muerte.
Seguimos leyendo Levítico 10:2. Y de la presencia de Adonai salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Adonai. Entonces Moshe dijo a Aarón: esto es lo que el Eterno habló, diciendo: yo seré santificado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Tenemos que entender algo, que cuanto más cerca del Eterno estamos, más santidad se requiere. Así que si algún otro del pueblo seguramente hubiera cometido un error semejante, me refiero que no fuera sacerdote, es posible que no hubiera muerto. Pero los que están cerca del rostro de Adonai y pecan, sufren mayores consecuencias por su pecado. Eso es una reflexión que tenemos que entender. Podemos decir que ser líder está muy bien, pero el líder tiene más privilegios que la parte de la comunidad, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Para poder tener privilegios en el reino, es necesario vivir en una disciplina más elevada y hacer más sacrificios personales en nuestras vidas. Lucas 12:48 nos enseña esto. Esta es una enseñanza de nuestro Adón Yeshua. Nunca olvidemos y no tomemos esto a la ligera, pues el que está más cerca de Elohim se le demanda más que a los demás. Si no puedes llevar tu cargo en tu comunidad o en tu congregación por diversas razones, que hay miles, utiliza la humildad dando un paso atrás y deja a los demás sin prolongar tus errores. Deja ese cargo en el cual tú estás haciendo algo erróneo, porque esos errores van a caer sobre la congregación. Esos errores contaminan a tu comunidad y son traspasados al pueblo. Así que muchísimo cuidado con esto y no seamos engañados por nuestro ego o soberbias de aferrarnos al cargo. Esto lo podemos llevar también al día a día en nuestras comunidades y ver cuánto fuego extraño se está ofreciendo realmente. Una vez más, este hecho, ofrecer fuego extraño en las comunidades, es muy peligroso, porque el Eterno no da por inocente a nadie que llevando o liderando una comunidad ofrece este fuego extraño. Leemos en Éxodo 29, 43 al 44, un ejemplo, lo que dice el Eterno. Y me mostraré allí con los Benei Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Perdón. Debemos de entender algo, que sin santidad no es posible estar cerca de Elohim. Sin santidad no hay gloria ninguna. La gloria sin santidad mata. Entendamos esto. El mismo fuego que se encuentra en el capítulo 9, verso 24, opera en el capítulo 10, 2. Los que son canales para el pueblo pueda recibir la presencia divina. La Shekhinah tiene que hacer las cosas con sumo cuidado. Nunca lo olvidemos. Así que la pregunta es, ¿qué cosas hay en nuestras vidas y en las comunidades que pueden ser consideradas como fuego extraño? El fuego representa la inspiración. ¿Puede la inspiración que hay detrás de lo que se ofrece al Eterno, que tal vez venga de una fuente impura?
Esto tenemos siempre que mirarlo con muchísimo cuidado y con lupa. La pregunta también podríamos ser y preguntarnos de dónde sacamos la inspiración para ofrecer y hacer cosas delante de Adonai. ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos impura? ¿De dónde sacamos esa inspiración para lo que hacemos delante del Todopoderoso? ¿O qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos? Quiero mostraros un ejemplo en el libro de Efesios, capítulo 5, del 18 al 20, para que entendamos un poquito de lo que estamos hablando. Y dice así la Escritura: y no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino sed llenos del Ruach, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón a Adonai, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y a Elohim, el Padre Todopoderoso. Y también tenemos otra escritura donde nos vamos a apoyar, que es Colosenses 3:16, que dice así: que la palabra del Mesías habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Vale, si entendemos lo que acabamos de leer, estos dos textos nos muestran que la doble fuente donde se puede recibir una inspiración pura para oficiar la alabanza delante del Padre está constituida por el Ruach Adonai y la palabra del Mesías. Estos dos puntos son puntos magistrales para todos nosotros, para la vida del creyente, pues el fuego extraño se cuela en las comunidades muy sutilmente, mezclando la mentira con la verdad y bajando los principios básicos de santidad. ¿Es permitido tomar las canciones del mundo y ofrecerlas delante de Adonai? Esa es mi pregunta para ti. Y también nos podríamos preguntar, ¿estará el Eterno a gusto con este tipo de música y canciones? Así que para contestar a esas preguntas podemos hacer la pregunta siguiente: ¿de dónde viene la inspiración? ¿Del espíritu del mundo o del espíritu del cielo? ¿De hombres impuros o del espíritu y la palabra del Mesías? Hay deseos de ser famosos para aquellos que están en la alabanza, aquellos que están enseñando y que están predicando, que quieren salir en las redes sociales y quieren ser doctos, quieren ser eruditos, quieren ser maestros. Tú quieres ser protagonista y quieres ser alguien que el Eterno no te ha llamado a ser. También podríamos preguntarnos, ¿producen estas cosas deseos sexuales? ¿Hay ira, rebeldía, griteríos, problemas, discusiones detrás? En tal caso, todo lo que acabamos de decir es rechazable. Pero ahora tenemos que entender si la alabanza, por ejemplo, la instrumentación, la música, el canto producen armonía, amor, respeto, admiración por lo bello, le damos la gloria al Eterno. Esto puede ser bueno. Así que la fuente detrás de gran parte de la música popular del mundo es maligna y está cocinada en la coctelera de Satanás. Por favor, nunca lo olvides, porque todo se cuela en las congregaciones muy sutilmente mezclado la mentira con la verdad. Pero nosotros somos un pueblo apartado, distinguido, santificado para servir al Santo, bendito sea. Glorioso sea su nombre por siempre, Akadosh Baruj Hu.
Mucho cuidado con esto porque estas cosas están al orden del día y Satanás es especialista en filtrar o manipular la mentira. Como he dicho antes, Satanás es especialista en bajar la santidad diciendo a nuestro espíritu, bueno, no pasa nada. Quiero repetirte algo, quiero volverte a leer algo, para que entendamos lo importante que es cuando estamos ministrando al Señor. Mira lo que dice otra vez. Yo seré santificado porque los que se acercan a mí. Hay un tipo de poder sobrenatural que opera fuera de la santidad, pero no hay santidad sin poder sobrenatural. El poder sin santidad quema al hombre para destrucción, pero el poder de la santidad elimina el poder del mal, te purifica y te lleva a lugares celestiales. Tanto dentro de nosotros como a través de nosotros, debemos de buscar santidad en primer lugar. No tenemos que bajar los estándares de la santidad. Al revés, tenemos que ir subiendo cada vez más los estándares de santidad para acercarnos a Adonai. Entonces, estaremos en condición para poder usar el poder del Eterno correctamente cuando ministremos en nuestro servicio a Adonai. Seguimos leyendo Levítico 10, del 9 al 11. No beberéis vino embriagante, tú ni tus hijos contigo. Aquí le está hablando a Aarón y a sus hijos. Cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Esto es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñéis a los Benei Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moshe Rabenu. El uso del alcohol, tenemos que entender esto, está prohibido en el ministerio sacerdotal. La embriaguez, la borrachera, principalmente te lleva a tres cosas en un corto plazo de tiempo. Te marea, te da una excesiva confianza en tu personalidad y una disminución de tu actividad mental. La razón de esta prohibición es que el alcohol disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y otra, lo santo y lo profano. El que bebe alcohol no tiene una mente clara para poder enseñar con santidad y rectitud la Torá. Rabbi Shaul nos habla de esto en Efesios 5:18. Así que el efecto de la embriaguez o la borrachera, como decimos en España, es contrario al efecto de la llenura del Espíritu. En lugar de disminuir la capacidad intelectual, el Espíritu aumenta considerablemente tu capacidad intelectual. Seguimos leyendo capítulo 11, 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Este capítulo define cuáles son los animales comestibles y cuáles están prohibidos por los Benei Israel. Los Benei Israel han sido apartados de los demás pueblos para ser Kadosh, diferentes, apartados. La dieta es una de las cosas más importantes que hace la diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones. Este capítulo nos enseña que el Eterno considera importante lo que el hombre come en todo momento. También las Escrituras enseñan que la comida
es muy importante y tiene que ver con la santidad y con el pecado. Aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles o no son considerados hukim, lo que implica que no tienen ninguna explicación lógica. Como principio, podríamos decir que nuestra obediencia a estos mandamientos no tiene que ver, en primer lugar, con higiene ni con respeto a la naturaleza. Tampoco con nuestra identificación con cierto tipo de animales, ni con peligros de intoxicación, ni con defectos secundarios en el cuerpo humano. Más bien, todo esto tiene que ver con nuestra relación con el Eterno. Por el hecho de que Él haya dicho algo, le obedecemos con y por amor. Así que es cierto que la obediencia a los mandamientos alarga, prolonga tu vida y tu salud en tu cuerpo. También es cierto que hay varios de los animales impuros los cuales son dañinos o pueden contener peligrosas sustancias para el hombre. La Torá nos enseña que el que deja de comer cierto tipo de animales por el bien del cielo, los cuales han sido declarados impuros, esta persona se santifica, se aparta y se consagra para Adonai. Las escrituras enseñan que la comida es muy importante y tiene que ver muchísimo con la santidad y el pecado. Ahora vamos a ver tipos de animales, los cuales hay 4 grupos para que nosotros vayamos entendiendo cuáles son los tipos de animales cuando entramos en el tema del alimento o la alimentación kosher. Lo vemos en la siguiente diapositiva, la cual comparto contigo. Tenemos estos 4 tipos de alimentos o de animales, según Levítico 11, del 2 al 47, que es donde se explican toda la regulación de los animales. Primeramente, tenemos los animales que caminan sobre la tierra, capítulo 11, del 2 al 8, animales que hay en las aguas, del 11 al 9, 12, aves y otros animales que vuelan, capítulo 11, del 13 al 23, y animales que se arrastran en la tierra, sobre la tierra, en el capítulo 11, del 29 al 43. Y ya para ir finalizando, hablamos que los animales que son kosher, tienen que ser preparados de una manera correcta para que sigan siendo aptos para el consumo después de su degüello, por ejemplo. Un animal no puede haber sido matado, muerto, sacrificado de manera violenta para que sea kasher. Esto lo tenemos que entender. A este animal hay que matarlo de una cierta manera para que salga toda la sangre posible. Un animal enfermo no es apto para comer. Tenemos que saber cuáles son los animales permitidos y no permitidos. Así que en el capítulo 11 tenemos todo ese capítulo para poder estudiarlos con este 4 tipos de animales que acabo de decir. Y por cuestión de tiempo no me puedo alargar más, pues si tuviéramos que entrar en el estudio de la alimentación kasher, necesitaría varias horas sobre este tema. Así que recomiendo que lean el capítulo 11 de Levítico que acabamos de remarcar para saber más sobre estos animales permitidos y no permitidos, siendo kasher o también puros, animales puros o animales impuros.
Hay también otros muchísimos más detalles en el Kashrut, que es el tema sobre la alimentación, pero no vamos a tocarlos en esta ocasión, así que ya vamos a finalizar con nuestro estudio. Y una vez más, quiero agradecer a todos mis hermanos y amigos por su tiempo, el tiempo que han compartido en escuchar este estudio. Espero que haya sido de edificación, que hayan tenido un buen tiempo y que hayan podido, el Espíritu del Eterno haya podido trabajar en sus corazones. También quiero decir que si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, compártelo con tus amigos, con tus hermanos. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a hacer una oración por el pueblo de Israel, siempre sin olvidar el Salmo 122, que dice así: orad por la paz de Jerusalén. Y quiero ya también, antes de entrar en la oración, recordar esta escritura en Shemot 31:13, que dice así, porque vamos a entrar ya dentro de pocos momentos en el Shabbat. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones, por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Así que, por favor, guardemos el Shabbat, santifiquemos el Shabbat lo mejor posible. No hablemos de nuestras cosas, no hagamos lo que queremos hacer, sino lo que nos dice la Escritura. Ciñámonos y seamos respetuosos por amor y obediencia al Eterno, porque Él nos dará las alturas de nuestro padre Jacob a todos aquellos que obedecen este mandamiento. Y ahora sí, ya entramos en la oración. Bendito eres tú, Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo, que habitas en los lugares celestiales. Gracias, Señor, por este día, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la luz del Mesías, Señor. Porque tu nombre es santo, santo, santo. Tú que habitas, Señor, entre las alabanzas de tu pueblo Israel, Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, infinito en misericordia, tardo para la ira, grande en salvación, Señor. Yo te pido perdón por cualquiera de mis pecados, si he dicho algo erróneo, si me he equivocado, si he ofendido a alguna persona, Señor, yo te pido perdón, Señor. Y que tu Rúa, Señor, se siga moviendo, Señor, que este estudio llegue a miles de millones de personas, Señor, para que conozcan el nombre verdadero, la instrucción divina, el llamado de tu pueblo Israel, Señor. Y para que todos mis hermanos, Señor, reciban primeramente al pueblo de Israel, Señor, y a las naciones la verdad de tu Torah y de tu Hijo Yeshua el Mesías. Yo te bendigo, te doy toda la gloria, la honra y el poder. Bendito eres tú, Adonai, Rey de Reyes. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén. Ve, amén. Pues nada, amados hermanos, que tengan un precioso día de Shabbat, que lo pasen estupendamente con sus hermanos, con sus hermanas, sus seres queridos, sus familiares, y que los disfruten. Así que Shabbat Shalom, Kotub, Shabbat Shalom.